Excelente. Sí, ya está está todo dicho. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está el país, Jairo? Mira, yo estoy estos días que a veces no tengo tu palabra y digo, ¿en qué estará todo? Claro, O sea, si soy un joven interesado en la política, ¿qué pósters tengo que pegar? claro, es cierto eso. Yo creo que si vos estás en la Casa Rosada, tenés tapizado todo el despacho presidencial Una bandera. por Donald Trump y Scott Bessent. Ujú. Porque Míralo. la verdad Y Kid Rock. que se ha transformado en el aliado principal, por lo menos ahora, en este rabioso momento pre-campaña y votación del 26 de octubre, porque va a ser coronado ese apoyo hoy a las 2 de la tarde, hora argentina, por un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump, su par argentino Javier Milei, en el mismísimo Salón Oval. Sí, sí. Mira. Después de varias reuniones en pasillos, en encuentros partidarios, en los costados de Naciones Unidas hace 10 días, ahora la visita es visita de Estado. Milei está alojado en el despacho de los visitantes oficiales de la Casa Blanca y hoy, 2 de la tarde, va a haber la típica foto, la que se ve en las series, cuando ves una serie de presidente de Estados Unidos, ahí donde está el despacho y el escritorio Salón del Oval. presidente de Estados Unidos en el Salón Oval. Tengo una pregunta porque vos sos una persona equilibrada y sé que me vas a dar una versión correcta de lo que te voy a preguntar. Creo que sale mucho el deporte en Progrelandia de que el que formo parte, aparte, de bajarle un poco el precio a las reuniones de Milei con Trump, de reírte porque le lleva el tuit impreso y se lo lleva a él y Trump le da el mismo tuit impreso tipo, y Milei mostrando el tuit impreso como si hubiera sido una gran cosa y jugar un poco en esta idea medio de genuflexión todo el tiempo y de sumisión al imperio yanqui. ¿Cuánto hay de eso y cuánto hay de, no, efectivamente hay una alianza, efectivamente Es una cosa importante. hay dos pares reuniéndose, claro, y hablando de geopolítica? Claro. Lo de bajarle el precio son reuniones que no le generan ningún rédito a Javier Milei, yo lo eliminaría por completo del escenario, sobre todo a partir de los últimos 15 días y específicamente a partir del jueves de la semana pasada, porque después discutamos si esto es, como vos dijiste, una reunión entre pares, con el concepto pares sobre la mesa, pero sí hay que decir algo que me parece que no es ni siquiera Pares en el sentido, calificativo. o sea, asimetría de poder claramente, pero pares Bueno. en el sentido son dos presidentes de dos países juntándose a discutir política y Lo economía. que pasa es que hay una novedad en la historia argentina que está dándose ahora, que es que directamente hay decisiones de la política económica vinculadas con el manejo del dólar que las está tomando el ministro de Economía de Donald Trump, Scott Bessent, en el mejor de los casos, charlado con el ministro de Economía argentina, Luis Caputo. Pero esto ni siquiera es valorativo o descriptivo de chicana mala leche, es Sí. algo concreto. Está viendo desde hace 15 días posteos en las redes del secretario del Tesoro, ministro de Economía de Donald Trump, vinculados con la política económica argentina, anunciando medidas que toma desde Washington vía bancos internacionales en el mercado del dólar argentino. Eso no pasó nunca, ha pasado muy pocas veces a nivel mundial y es, si vos querés, visto por economistas de todo el palo ideológico, lo que más llama la atención de la intervención directa de Estados Unidos en la política económica argentina. Repito, es una novedad lo directo y lo concreto porque uno está acostumbrado a contar apoyos, gestos, manifestaciones en busca de generar un clima, Sí. mostrar alineamiento geopolítico para que vengan inversiones privadas. Todo eso es lo conocido. Lo que pasó la semana pasada abrió un nuevo capítulo con un montón de interrogantes de cómo se va a desenvolver, pero que son un contexto nuevo. Se está reuniendo Javier Milei y su equipo económico con Donald Trump y su equipo económico en un contexto donde el equipo económico de Donald Trump, entre otras cosas que hace, decide sobre el manejo del dólar en Argentina. Lo que pasó la semana pasada de Estados Unidos, decir, compro pesos, Compro peso. algo que, repito, no es ni una historia verosímil en Netflix, que Obvio. te dijeran eso, y que lo haya anunciado, es una novedad que te abre la pregunta de ¿hasta cuándo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer para siempre? ¿Qué hay a cambio? ¿Y cómo va a seguir en caso de que le vaya mal al gobierno en las elecciones? Todas esas preguntas son para adelante, pero ¿qué pasó? Pasó, o sea, no hay ninguna duda y es el contexto que le pone la novedad a tu pregunta de, che, ¿todo esto es humo? Mirá, Milei se había quedado sin dólares. El dólar estaba a punto de pasar los 1.520 y apareció
la casa matriz de los dólares y dijo, yo juego, ayer bajó 75 pesos y está en 1.349. Mira. Que tiene lógica, porque si aparece el fabricante originario de los dólares como oferta, nadie Claro. de enfrente va a decir, che, estoy viendo que no tenés reservas. Y las reservas tuyas ya no me importan. Estoy mirando cuánto te apoya Washington. Que hayan vuelto a implementar restricciones tiene algo que ver con que haya bajado el dólar también. Muy poco. Las restricciones tienen que ver con el momento previo, en la desesperada, cuando estaba en discusión lo que era, qué iba a hacer concretamente la ayuda de Bessent. Y en todo caso es una pregunta después del 26 de octubre, porque esto es muy loco. Cuando el que intervenía era el Fondo Monetario Internacional, estabas hablando de un organismo multilateral, se llama. Es decir, lo integran Estados Unidos con más peso, pero también China, pero también Japón, pero también países europeos. Cada uno tiene un director. Hay un staff técnico que arma un consejo de qué debe hacer Argentina, que nos debe mucha plata. Lo miran los directores de cada país. Eso hace un organismo multilateral. Entonces hay papers escritos de lo que cree ese organismo, Claro. qué piensan de si tiene que haber bandas cambiarias. Entonces hay una lectura de, che, ¿qué piensa el Fondo Monetario? Y los periodistas nos miramos en esos papers para entender qué le van a pedir a los gobiernos. Acá eso se corrió porque lo que hay que tratar de entender es qué piensa el secretario del Tesoro de Estados Unidos y en todo caso qué le conviene a su estrategia entre los alineamientos geopolíticos y el apoyo de sus electores, por ejemplo, los productores agropecuarios de Estados Unidos. Cambia mucho el intentar saber qué le van a pedir al gobierno cuando depende solo de la ayuda discrecional de un país. Tiene lo positivo, donde Scott Bessent viene un día y te dice, te ayudo, y tiene lo negativo de que un día te puede venir, te ayudo si pasa esto. Claro. Eso juega de un lado o del otro. El fondo... O te dejo de ayudar. Por eso, Claro. el fondo es una burocracia un poco más recorrible por los periodistas. Acá hay mucha más discrecionalidad, por lo bueno y por lo malo. Hoy, el 26 de octubre, o si pinta que puede volver el kirchnerismo. Igual en algún momento vamos a enterarnos de los detalles de todo esto y ahora no porque todavía es muy pronto, porque todavía lo están armando, o nunca nos vamos a enterar. Mira, yo creo que los detalles últimos de una gestión tal vez son difíciles de entender en los lugares confidenciales, pero Los detalles son, o sea, ¿qué nos dan a cambio de qué? Eso, a eso me refiero. está siendo bastante transparente en las manifestaciones públicas el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dijo, Milei se comprometió a correr a China de Argentina, lo dijo en una entrevista, no hay que interpretarlo, y nos importa Argentina porque tiene, dijo, minerales llamados tierras raras, básicamente uranio, que es un insumo clave en una carrera de defensa con China. Ahora, lo de correr, pues, de vuelta, no sé, a mí me van surgiendo preguntas. Pero porque esto no, entiendo, no es especulación, es lo que Sí, dijo sí, eso es lo que dijo públicamente. Bessent. Sí, sí, entiendo. Pero correr a China de Argentina, ¿qué significa? Porque China nos compra muchas cosas que Estados Unidos no nos va a comprar. ¿Y eso cómo le cae a China? ¿Sabemos? Sí, sabemos que le cae muy mal porque le contestaron el fin de semana con un comunicado que la embajada china en Buenos Aires tradujo al español y dijeron, seguís con mentalidad de Guerra Fría, yo en Latinoamérica tengo relaciones con todos los países. ¿Qué significa correr a China? En lo concreto, que lo que ya existía desde el gobierno de Cristina Kirchner del 2013, que era un respaldo financiero chino como el que ahora nos está dando Estados Unidos, pero con China, que también tenía condicionalidades y exigencias, eventualmente Argentina lo cancele y se quede con una línea financiera que tengas que renegociar todo el tiempo con Estados Unidos. Eso es lo más inmediato que aparece correr a China en lo contable. Quiere Pero pasar tu sueldo al Banco of America. puede ser. Pero, dicho eso, después está, bueno, que China no participe de licitaciones importantes como la hidrovía. Entonces, si vos pones una cláusula en el pliego que diga no participan empresas estatales de otros países, dejás afuera a las corporaciones chinas que son estatales. Que eventualmente China no puede avanzar con nuevas bases como la que tiene en la Patagonia, porque le preocupa mucho a Estados Unidos que pise China como estaba pisando antes que pisen ellos, porque hay una mirada de Ushuaia y Tierra del Fuego particularmente como un lugar de paso entre los océanos. Todo eso puede ser como más mediano plazo del tablero geopolítico de nosotros un paisito donde dos potencias mueven fichas y nosotros con nuestra habilidad vemos qué es lo que hacemos con uno y con otro. En lo concreto es, y depende más de mí, pagale a los chinos y dejá de estar viendo si ellos te renuevan o no el swap. Lo que pasa es que hay algo que Argentina no puede hacer porque China es su segundo socio comercial. Eso es lo que te iba a decir. Claro, el otro día escuchaba no me acuerdo si eras vos el que lo decía, puede ser. Seguramente, ¿con quién más estarías informándote? Por ahí te engaño. No, pero que nosotros Ahora, somos, si estaba mal la información, capaz que era otro. claro, complementarios de China y que en realidad tenemos industrias o
producimos cosas similares a Estados Unidos, entonces en eso no nos conviene tanto. Es un gran quilombo lo que vos estás diciendo, porque, por ejemplo, se vio claramente con lo que puso en Twitter el propio ministro de Economía de Trump cuando dijo, che, basta de bajarle las retenciones a los productores agropecuarios argentinos. ¿Por qué? Porque hay productores agropecuarios gringos que este año no le pudieron vender ni un solo cargamento de soja a China, mientras Argentina le ha vendido un montón, y más aún cuando les bajaron las retenciones a los agropecuarios acá. Entonces, de golpe, está en una encerrona el gobierno de Trump. Bancan a Milei por la cuestión geopolítica, para que no haya gobiernos de izquierda copando la región, para que China no te cope el lugar, pero de golpe fortaleces a un competidor de los tuyos en el sector agropecuario. O lo mismo en el acero, o lo mismo en el aluminio. Cosas que nosotros producimos y exportamos, produce y exporta a Estados Unidos. ¿Y Shane cuenta ahí o no? Todo bueno, lo que han hecho. No, sí, claro, en serio. Fuera de joda. A mí el otro día un lobista del mundo de los negocios con China me dijo, mientras que Estados Unidos siga poniendo los dólares, va a venir dólares para pagar el comercio de los argentinos en Shane. O sea, los dólares de Besant van a terminar en China. Eso es una mirada de corto plazo. En el tablero más largo puede ser distinto. Todo esto veremos cómo se traduce en este encuentro de Milei con un Trump que está en el momento, si vos querés, de mayor popularidad en buena parte de Occidente, por lo que fue por su intervención en Israel. La intervención en Israel, donde terminó siendo clave él y sus hombres aliados en el mundo de los negocios en Medio Oriente para que se liberaran 20 rehenes que volvieran con vida a juntarse con sus familias y para que terminara las hostilidades de Israel en la Franja de Gaza. Pero que no es el estilo con el que suele intervenir Estados Unidos. Si vos me decís que Estados Unidos intervino en Medio Oriente, yo me imagino otra cosa. Da la impresión que Trump está haciendo gala de ese mundo de la negociación, los negocios en paralelo a la negociación con los estados y entonces tener beneficios como la paz y al mismo tiempo beneficiarse de mostrarse él como hombre que resuelve conflictos. Uno podrá decir, los resuelve porque hay gente que después termina haciendo negocios. De hecho, ayer había muchas notas hablando de los mediadores de Trump en Medio Oriente y sus negocios inmobiliarios, sus negocios con distintos contratos en la zona. Y Trump te podrá decir, será eso, pero esa es la contracara de que antes había guerra y ahora no hay guerra. Al mismo tiempo... Aparte es una visión bastante pragmática y te diría que está correcta. O sea, vos no puedes esperar que la gente haga la paz porque es buena. De hecho... O sea, tenés que lograr que pase ese al precio que sea. Ayer el periodista Carlos Paña hacía el paralelo con no estar aplicando la misma lógica en Argentina, donde aparecen intermediarios sin cargo pero con negocios, tanto en el mundo de los fondos de inversión, ex socios de Scott Bessent, como en el mundo del lobby contratado con un personaje llamado Barry Bennett, que ahora la noticia que contó Paña ayer es que Barry Bennett se habría juntado con Cristian Ritondo, con Rodrigo de Loredo y con Miguel Pichetto para decirle apoyen ustedes a Milei y si se puede yo voy a tratar de impulsar a Santiago Caputo como jefe de gabinete, corriéndolo a Guillermo Francos, que oh casualidad fue el que salió a decir tampoco hay que correrse tanto de los negocios con China. Si llega a pasar todo eso en los próximos 2 meses, vamos a estar hablando de un nivel de injerencia estadounidense que ya pasa de lo cambiario, que es nunca visto, a directamente armar el gabinete. Pero déjalo ahí. Quiero poner algo del momento Trump. Trump está tan arriba en sus intervenciones en el mundo, y lo pongo porque hoy lo va a recibir a Milei, que ayer cuando estaba toda la emoción y hemos visto a Ethan Horn volviendo con su familia, hemos visto a los hermanos Cunio volviendo con su familia, mientras tanto estaba Donald Trump en el Parlamento israelí. Yo entiendo, voy a mostrarles algo que parece una película, pegándole casi una humillación a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en su casa, que yo lo tuve que ver 2 veces para decir, ¿esto es real? Imagínense que viene un presidente del extranjero y de golpe lo reciben acá en el Parlamento y le dice a una autoridad del país, che, indultalo en la causa que tiene de corrupción, si es un gran presidente en tiempos de guerra. Y Netanyahu pone cara como diciendo, no me deja bien parado esto, que me saques que tengo causas por corrupción. Tiene 3 juicios Netanyahu, y acuérdense de este dato, porque creen que un empresario le dio cigarrillos y champagne para hacer negocio con el Estado de Israel. Y ahora vas a ver un momento impresionante de película. Le costó barato, le he dado algo bastante más. Barato. Es el símbolo, es el juicio de los cigarrillos y el champagne. Antes de que vayas con eso, Trump no hizo, claro, pasa que no fue en Ucrania, porque le hizo algo muy parecido a Zelensky, pasa que fue en Estados Unidos. A Zelensky
A Zelensky lo humilló. lo volvió. Yo lo maltrató y Por lo, eso. lo retó en público. Pero no lo hizo en su propio país. Por lo menos tuvo la decencia de no hacerlo en Ucrania. Acá lo está hablando como algo positivo. Se quiere pasar de bonachón con su anfitrión. Pero bueno, júzguenlo lo que estén viéndolo en Twitch, YouTube, Caseta O, Ahí va el boludo no es Trump. Sabe lo que está haciendo. porque está siendo ovacionado por el pueblo de Israel por haber liberado a los rehenes, y a Netanyahu, que lo está recibiendo, le pide en público que lo indulten recordando sus causas de corrupción. Ahí está Trump en el Parlamento. El que está ahí es el presidente del gobierno. Qué largas las corbatas de Trump. Escuchá, tengo una idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? ¿Por qué no lo indultás a él? Y lo señala Netanyahu. Y empiezan a aplaudir todos. Pero como un chiste, no entiendo. Claro, pero de By the golpe way, that was not in the speeches, you probably esto no know. estaba en mi guión, claramente, dice But I Trump. happen to like this gentleman Me right gusta over este here, tipo. and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, this Te puede has gustar been o no. one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And Pobre Churchill. cigars and champagne, who the hell cares about that? Escuchá, le dice, este que está acá Tremendo. es un gran no. presidente en tiempos de guerra. Aplausos otra vez. Y de golpe le dice, ¿y a quién le importa unos cigarrillos y un poco de champagne? Recordándole uno de los juicios por los que Netanyahu está yendo 2 veces por semana a ser juzgado mientras el país estaba en la que ¿No le estaba. pegó una meada? No, tremendo, fuertísimo. Yo te digo, ese Trump que después se fue a Egipto a firmar el acuerdo de paz y dijo, yo le podría decir que es muy linda Giorgia Meloni, pero en mi país si lo digo me van a cancelar. Igual Giorgia, sos very beautiful, y lo dice ahí. Uy, tremendo. Va en el avión y dice, escúchame, 8 guerras arreglé. Y el Nobel, está bien, el Nobel es el 2024, pero podrían haber hecho una excepción con las cosas que estoy haciendo en el 2025. Ese Trump de estilo tan particular que está haciendo sacudir al mundo con la guerra con China, con lo que está alineando a las grandes corporaciones estadounidenses para que respondan a los intereses de la Casa Blanca. Ayer JP Morgan anunció un plan de inversiones de 1.5 millones de dólares en minerales críticos, en inteligencia artificial Claro. y en tecnologías de vanguardia. Y vos decís, es lo mismo que quiere la Casa Blanca. Ese Trump es el que hoy recibe a Milley en otro plan. Trato con los medios también. Todo eso es lo que hoy Sí, claro. tiene como garante el gobierno de Javier Milei. ¿Le alcanzará esto para ganar la elección? Nadie lo sabe. Va a ir en la boleta, lo confirmó ayer, no hay reimpresión, la cara de José Luis Espert. Finalmente, el primer candidato es Santilli, pero la boleta no se reimprime, así que el que vaya a votar en provincia de Buenos Aires, ¿Y Karen Reinhardt? La Libertad Avanza, Claro. va a estar la cara de Espert, encabeza Diego Santilli y abajo sigue Karen Yo Reinhardt. tengo un póster de Karen Reinhardt. Bueno, a propósito. Bajo. Y uno de Benet debes tener también. El Balín Benet. Del Balín también, Benet. al lado. O sea, Balín muchos Benet. nombres que se han mencionado acá. Qué bueno. Qué jugador el Vale, Balín Benet. Qué jugador. Todo esto, para completar, hoy hay paro nacional docente en otra galaxia Sí. por reclamos salariales. Sí. Y a las 4 de la tarde sale la inflación de septiembre que puede rondar el 2%, amigos. Jairo, gracias. Gracias, No, Jairo. gracias a Te ustedes. quedas igual, ¿no? Quédate, quédate. Me quedo para siempre. Por favor. Somos la radio.